Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo la palabra del Señor, que hoy nos vamos a detener en el versículo 26 del Evangelio de Mateo, capítulo 13, que dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Seguimos en medio de la parábola del trigo y la cizaña, donde el Señor está comparando el reino de los cielos a un hombre que sembró una buena semilla en su campo y un enemigo también aprovechó para sembrar cizaña. Y está comparando esta historia a lo que sucede también en el mundo espiritual. De la misma manera que un enemigo puede sembrar cizaña en medio del trigo, así también Satanás siembra cizaña en medio de los creyentes. Y este versículo 26 que estamos tratando en esta mañana nos muestra que el problema no está tanto en que el enemigo siembre cizaña, sino que realmente el problema está en cuando esa mala semilla empiece a dar fruto. Y esto nos enseña claramente ese principio universal que Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La cizaña apareció en medio del trigo porque se sembró cizaña. No apareció ahí por casualidad, no apareció ahí por arte de magia, sino que alguien la sembró. Y todo lo que se siembra, se recoge. Según sea la semilla que tú has plantado, así será tu cosecha. Evidentemente es imposible cosechar tomates cuando tú has sembrado una semilla, de manzanas. Y si has sembrado tomates, por más que ores, por más que clames, por más que ayunes, lo que vas a recoger son tomates. Esta ley de la siembra y la cosecha la encontramos en la Escritura, la encontramos en la Biblia. Mira, desde el primer capítulo, desde el comienzo, cuando nosotros nos vamos al libro del Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 12, allí nos vamos a encontrar a Dios creando los cielos y la tierra. Y dice este versículo que Dios creó los árboles que dan fruto, donde la semilla está en el propio árbol, y dará fruto según su género. Atentos a esto, se da fruto según el género. Si el género del árbol es ser un manzano, va a dar manzanas. Si el género del árbol es un peral, va a dar peras. El fruto es según el género de la semilla. Y sí, sé que esto suena infantil, sé que quizá esto es lo que se tendría que enseñar a los niños, a las personas más pequeñas, a los bebés. Pero es que muchas veces nosotros estamos esperando recoger algo que no hemos sembrado. O a veces nos sorprendemos de algo que estamos recogiendo porque se nos ha olvidado que el día de ayer habíamos sembrado eso. Todo lo que recogemos en esta vida es producto de lo que sembramos el día de ayer. Si, por ejemplo, por poner un ejemplo, hemos sembrado malas conductas con alguien, malas palabras, hemos sembrado malas actitudes en otra persona, bueno, entonces es totalmente normal que la otra persona esté distante con nosotros. Si, por ejemplo, en nuestro matrimonio lo que hemos sembrado es infidelidad, deslealtad o cosas semejantes, oye, es totalmente normal que ahora lo que estemos recogiendo es desconfianza por parte de la otra persona o que ya no quiera saber de nosotros. Pero sin embargo, si tú has sembrado amor, si tú has sembrado respeto en tu matrimonio, si lo que has sembrado son buenas palabras, has sembrado cariño, ternura, amabilidad, entonces estate tranquilo porque lo que vas a recoger, lo que vas a cosechar es lo mismo. Muchas personas se quejan de lo que están viviendo. Hay personas que no entienden el por qué están viviendo ciertas cosas. Bueno, y puede ser que estén atravesando esas circunstancias quizá por dos motivos principales. O bien porque el Señor les está probando en algún área de su vida, puede ser. O también porque quizá es la siembra de lo que sembraron en el pasado. Es el resultado de lo que el día de ayer hicieron. Así que si no te gusta lo que estás recogiendo, mi querido hermano, cambia lo que estás sembrando. Lo que no podemos hacer es esperar resultados diferentes cuando estamos haciendo y sembrando siempre lo mismo.
El Señor le está diciendo a sus discípulos que la cizaña apareció en medio del trigo porque fue sembrada. Porque alguien sembró una mala semilla para que esa cizaña estuviese ahí. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que como dice el versículo anterior, el versículo 25, cuando el enemigo siembra la cizaña, se va, desaparece. Y esto es muy interesante que lo analicemos, porque cuando uno ve merodear a un enemigo, sabe que ese enemigo no se trae nada bueno entre manos. Sabe que el enemigo, como bien dice la Biblia, solo está aquí, solo ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero si tú estás durmiendo, y mientras duermes el enemigo siembra una cizaña, y después desaparece, después se va, tú estás ajeno a esa maldad sembrada. Y claro, cuando tú vas a recoger la cosecha, entonces te sorprendes de ver cizaña ahí. Por eso, como dice Pablo en esa segunda carta que le escribe a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 11, nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Ten claro que el enemigo siempre quiere sembrar cizaña. El tema es que si nosotros vamos a estar durmiendo o por el contrario vamos a estar velando, como veíamos ayer. Y esta es una realidad que nosotros no podemos ignorar. El enemigo quiere sembrar cizaña en tu relación con Dios. Quiere sembrar cizaña en medio de tu familia. El enemigo quiere sembrar cizaña en medio de tu matrimonio. Y por supuesto también el enemigo quiere sembrar cizaña en la iglesia, en la congregación donde tú asistes. Por eso, como creyentes, como hijos del reino, nosotros tenemos que estar velando y estar bien atentos para impedir la siembra de esa cizaña. Pero también es verdad que muchas veces la cizaña no es sembrada por el enemigo, sino que es sembrada por nosotros mismos. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 6 y en el versículo 8 que el que siembra para su carne, de la carne lo que va a recoger es corrupción. Cuando una persona guía su vida por su carne, por sus instintos, por sus emociones, por sus deseos, por esa tendencia que todos tenemos hacia el pecado, entonces, claro, es normal que lo que recojamos en nuestra vida sea destrucción. La Biblia es muy clara cuando dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 6 y en el versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Así que nunca te olvides de este principio universal. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Si estás sembrando para la carne, de la carne recogerás corrupción. Pero si por el contrario estás sembrando para el Espíritu, del Espíritu, dice la Biblia, cosecharás vida eterna. Analiza bien en qué estás invirtiendo tu vida. Analiza muy bien dónde estás sembrando tu vida. Si en la carne o en el Espíritu. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque de verdad que eres bueno, Señor. Eres inmensamente bueno con nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo en nuestra vida, Señor. Gracias por habernos levantado un día más de la cama. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Y en esta mañana queremos humillarnos delante de ti, Señor, reconociendo nuestros pecados, para que puedas perdonarnos de toda maldad, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, nos arrepentimos de cada pecado. No queremos sembrar nuestra vida en la carne, Señor. Queremos sembrar nuestra vida en ti, en el Espíritu, en las cosas de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a siempre agradarte a ti, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, y así el Señor nos da nuevamente este privilegio de poder seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.